Capítulo 8. La pérdida. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, versículo 3. 2008. Mi primogénita crecía a pasos agigantados. Ya casi cumplía los 15 años. El tiempo se nos había pasado yendo de terapia en terapia y clases cada semana. Yo siempre tratando de que estuviéramos unidas y contentas, a pesar de aquella pesadilla. Quería que se nos olvidara, que dejáramos atrás todo aquel infierno y empezar una nueva vida. Pero mis esfuerzos eran en vano. La relación entre ella y yo iba de mal en peor. Llegaban a la casa reportes de la escuela. Su rebeldía era cada vez más osada. Yo no sabía qué otra cosa hacer para ayudarla. La situación se estaba tornando insoportable. Lo que yo ignoraba en aquel entonces era que la estaba corrigiendo de la misma forma en que mi madre lo había hecho conmigo, a gritos, a reproches, regaños y golpes. Era la peor forma de educar a un hijo. La historia se había repetido. En mi mundo de ignorancia no sabía que le estaba dando a mi hija el mismo infierno del que yo siempre quise salir huyendo, creyendo que era lo correcto. Me sentía decepcionada. Había fracasado en mi afán por tener una familia. Sentía que no merecía nada de eso, que mi hija lo hacía a propósito, que no valoraba lo que yo hacía por ella. Empecé a organizar su fiesta de 15 años. Tratando de compensarla por lo que había pasado, no reparé en gastos. El estar envuelta en todos los preparativos de la fiesta la calmó un poco. Daba gusto verla contenta en los ensayos del vals, ponerse de acuerdo con los padrinos, los chambelanes y el resto de las amiguitas e invitados de la fiesta. Me dio tanto gusto verla actuar de diferente manera que creí que ya todo estaría bien. La fiesta fue todo un éxito. Se veía hermosa con su vestido de princesa. Luego, todo volvió a la misma rutina de siempre, lo cual nos arrojó a las dos a lo mismo. Ella se volvió a montar en su rebeldía y yo en tratar de enmendarla a golpes y regaños. Pobre de mi hija, no me daba cuenta del infierno en que la tenía. No solo a ella, también las otras nenas sufrían mis gritos y golpes. Además de que la mayor tenía que cuidar a sus hermanas al salir de la escuela, porque para cubrir los gastos de la vivienda era necesario tener 2 empleos. Era agotadora mi situación, pero estaba dispuesta a darlo todo para que mis hijas tuvieran un hogar. En el afán de cubrir los gastos económicos, las descuidaba y ellas aprovechaban cada uno de mis descuidos. Siempre era ella, la mayor, la que no se contentaba con nada. Al poco tiempo una vecina me dijo, se escapa por las noches. Aquella revelación me hizo llorar desconsoladamente. Me sentí traicionada y devastada, pero sobre todo derrotada, porque me daba cuenta que nada de lo que estábamos haciendo daba resultados. Sentía una vergüenza enorme con las trabajadoras sociales que nos visitaban periódicamente, con los psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, todo el sistema de ayuda se topaba con pared de piedra en nuestro caso, lo que me daba la terrible certeza de que mi hija no tenía remedio. Iría por la vida dando tumbos de animal herido hasta acabar consigo misma, como me lo había diagnosticado la psicóloga.
Solo Dios puede hacer algo por ella. Aquel diagnóstico me puso a temblar de miedo. Embarazos no deseados, drogas, enfermedades venéreas, etc. Mi hija no estaba segura ni en mi propia casa, lo cual me ponía al borde de la locura. De cualquier manera, la vida seguía. Vivíamos en una completa guerra. Yo decía blanco y ella decía negro. Yo decía que no, ella que sí. Y los gritos se escuchaban en todo el vecindario. En cierta ocasión, las cosas subieron de tono. Me sacaron de quicio y la jalé del pelo delante de las niñas más pequeñas, reprochándole a la vez que por su culpa no tenía quien me ayudara y sus hermanas se habían quedado sin padre. Fue la estupidez más grande que he dicho en mi vida y pagaría un alto precio por ello. Aquella forma de vida nos llevaría a las dos en un espiral hasta tocar fondo. Y lo tocamos un día por la mañana en que no se apuraba para llevarla a la escuela, ya que se me hacía tarde para irme al trabajo. Yo presionaba y ella me retó abiertamente diciendo: estoy harta de ti y de la vida que me estás imponiendo. Yo quiero ser libre. A jalones y gritos la llevé a la escuela. Me había sacado de mis casillas. Las niñas lloraban inconsolables. Ese día llegué tarde a la escuela, también yo con retraso al trabajo. En el trabajo me costaba horrores disimular mi estado de ánimo. Igual seguían mis ruegos a Dios para que me iluminara y poder solucionar tanto lío. Inmersa en tanto problema, mi única vía de alivio era el alcohol y dormir. Tenía unas ganas de dormir y nunca despertar. Mis hijas y amigos sabían de mi alcoholismo. Yo no aceptaba mi adicción. Lo consideraba natural. En mi casa mi padre y mis hermanos tomaban y yo agarré la costumbre siendo muy niña, así que nunca consideré que fuera un problema, todo lo contrario, me ayudaba a soportar la situación que vivía. Estaba trabajando cuando recibí una llamada. Era la policía. Me alarmé mucho. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Era acerca de mi hija mayor. Tenía que ir por ella a la comandancia de policía. Pedí permiso en el trabajo. Fui a levantar a mis dos nenas en la escuela elemental y acudí al lugar. Por el camino pensaba: ¿algún accidente? ¿En qué problema se metió mi hija? Nunca imaginé lo que me esperaba. El caso ya era muy grave. Mi hija me había acusado de golpes y maltratos, además de ponerle obligaciones que no le correspondían. La policía ya había enviado todas las declaraciones a las trabajadoras sociales del caso que ya existía, por el abuso que ella había sufrido, así que ahora era yo la que estaba bajo investigación. Me quitaron a las niñas y les preguntaron acerca del encuentro violento que había ocurrido por la mañana. Todo me acusaba. Aún así, las autoridades le preguntaron a mi primogénita: ¿quieres regresar con tu madre a la casa o quieres estar en otra parte? No quiero estar con ella. Aquella respuesta me dejó helada. Sentí que perdía el piso y las pequeñas se soltaron llorando a gritos. No tengo palabras para expresar aquello. Regresé a mi casa en medio del llanto de mis hijas y mío, como si estuviera muerta. Aún así, creía que todo se arreglaría y ella, al extrañarnos, terminaría por regresar a casa.
No tenía idea de lo que me esperaba en la primera corte. Fui declarada incompetente para cuidar de mis propias hijas. En mi ignorancia no entendía lo que esto significaba, solo sabía que era algo malo. A mi casa empezaron a desfilar otra vez trabajadoras sociales, citas al psicólogo y a las cortes. Era tanto tiempo que pasaba atendiendo estos problemas que en mis 2 trabajos me amenazaron con despedirme si esa situación se prolongaba. En el juicio abierto en mi contra, les hicieron muchas preguntas a mis hijas y no hubo una sola respuesta a mi favor, por lo cual fui legalmente declarada incompetente para tener conmigo a mis hijas. Mis niñas fueron entregadas al servicio social mientras yo lloraba a gritos. Al día siguiente, llevé a mis 2 hijas a la escuela, como siempre. Después me fui a trabajar. Estando en el trabajo recibí una llamada. No se presente al colegio a levantar a sus hijas. Ya están en poder del servicio social. Se llevaron con ellas mis ganas de seguir viviendo. Quedé petrificada con el teléfono en la mano, con un nudo en la garganta. No supe qué hacer. Traté de seguir trabajando, pero no pude. Una vez más le fui a pedir permiso al patrón para ausentarme. Él empezó a protestar. No le hice caso. Dejé todo sobre su escritorio y salí a la calle. Me sentía a punto de estallar en llanto y temía manchar todo. Ese día fue de llorar y llorar. No tenía a quien contarle. Solo mi perrita preciosa me miraba y gemía como si llorara conmigo. Ya en la noche fui a la tienda por doble ración de alcohol. Quería embrutecerme. Quería huir de este mundo. Sin mis hijas desaparecían mis motivos de seguir viva. La esperanza se presentó un par de días después. Una señora mayor que tuvo mucha consideración conmigo me encontró completamente ebria, pero como pudo, me explicó cómo podía recuperar a mis hijas. Aquella noticia me sacó de mi marasmo. La mujer se fue y dejó muchos papeles sobre la mesa, los que tardé en leer y entender. La buena mujer no había reportado el estado inconveniente en que me había entregado. Me envolví en un mundo de cortes, trabajadoras sociales, policías rondando mi casa. No entendía. Para mí ya nada importaba. Empecé a tomar mucho más. Quería matarme, desaparecer. Era tanto papeleo, clases y cortes que me volvían loca, que estuve a punto de dejarme vencer, pero siempre mi amado Dios me dio fuerzas para seguir. El programa duró 1 año. Se me hizo una eternidad. Podía visitar a mis hijas, tomar clases para padres, terapias, etc. Tenía que hacer todo lo que me pedía el sistema, de lo contrario no podría recuperarlas. En todo este largo caminar, mi Dios me dio fuerzas, me acompañó en cada uno de los trances de dolor y angustia. Si no, ¿cómo habría podido hacerlo? No voy a negar que la angustia y el dolor me derrumbaban a veces. Incluso tomaba más, porque los fines de semana eran los más pesados. Así que me sumergía en un mar ficticio de felicidad, pues no me faltaban los amigos parranderos como yo. Íbamos de fiesta en fiesta hasta quedar completamente embrutecidos. Mi popularidad era altisonante. Nunca nadie sabe
qué profundo es el dolor del que anima la fiesta, porque la cubre con carcajadas que no dejan escuchar nada. Me despidieron de mi trabajo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Encontré un mejor empleo y la abundancia económica inundó mi entorno. Solo faltaban mis hijas. Con mi nuevo empleo tenía mucho tiempo libre. Podía ir a todas esas reuniones y clases que exige el sistema. Y por las tardes me perdía en la nebulosa del alcohol. Nada calmaba mi angustia, mi dolor, ni mi tristeza. Me recomponía los lunes, me curaba la cruda, me bañaba y me iba al trabajo como si nada. Es increíble cómo las personas que tienen problemas con las drogas y el alcohol se las ingenian para ir consumiendo siempre y a escondidas, que la gente a su alrededor ni cuenta se da hasta que las cosas ya son demasiado evidentes. El sistema envía a sus agentes a checar si estás siguiendo las reglas como es debido. Sin darte cuenta, a mí nunca me cayeron infraganti, porque parecía que se ponían de acuerdo para enviar a hacerme análisis de sangre entre semana, que eran los días que casi no tomaba y siempre salía limpia. Nunca fueron los fines de semana. Uf, que si me hubieran visto. El plazo que me había dicho la trabajadora social estaba por cumplirse. Había salido vencedora. Había cumplido todas las reglas. Tenía mi récord limpio. Ya pronto me entregarían a mis hijas. Mis dos pequeñas también estaban felices. Contábamos los días y horas para estar juntas. Solo había un pequeño detalle. La mayor no quería regresar conmigo. Ella podía decidir si lo hacía. Decidió quedarse a vivir en el sistema hasta que cumpliera la mayoría de edad. Con todo el dolor de mi corazón, la apoyé en su determinación y con todo lo que había aprendido, podía hablar con ella y respetarla, lo mismo con mis dos hijas menores. Al fin las tendría conmigo. Todas habíamos cambiado, pero estábamos aprendiendo a reencontrarnos nuevamente, a aceptarnos. Habíamos estado separadas más de un año. Antes miraba esto con enojo, pero con lo que había aprendido, daba gracias a Dios y al sistema. Valió la pena. Antes de que me pasara todo esto, recuerdo que siempre le pedía a Dios que me ayudara a arreglar mi situación legal, ya que quería ir a México a ver a mis hermanas más chicas, con quienes tuve una buena relación. Ellas se habían casado y estaban viviendo en la capital. Palabras de Dios para usted. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina en mí tu oído. Apresúrate a socorrerme el día que te invocare. Salmo 102, versículos del 1 al 2.